Bueno, estamos listos para la palabra. Vamos a hacer nuestra poderosa declaración. Repiten conmigo, por favor. Abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que estamos dando sobre adoración en las alturas, cómo adorar a Dios en esta tierra, así como se le adora en las alturas. Y hemos estado basándonos ya de último en el pasaje de Juan capítulo 4, el cual vamos a recordar nuevamente. En Juan capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 24, porque esto es bien poderoso. Dice, acá es cuando la samaritana tiene la conversación, se recuerdan con Jesús, y ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y le dice también Jesús, le dice, ustedes adoran lo que no saben. De hecho, este es en lo que nos vamos a centrar en esta enseñanza. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ya voy a explicar qué significa esto. Y luego le dice Jesús, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que Él le adore. Estamos en estas enseñanzas para, entre varios propósitos, creo que el principal es que en nosotros se active el deseo de ser de este tipo de personas que Dios el Padre está buscando dentro de su pueblo, adoradores en espíritu y en verdad. Ya hemos aprendido bastante al respecto en enseñanzas anteriores, y ahora vamos a seguir ampliando nuestro entendimiento para que sepamos cómo poder llegar nosotros a ser este tipo de adoradores. ¿Qué es lo que tenemos que quitar de nosotros? ¿Qué tenemos que obtener de Cristo en nosotros para tener este tipo de adoración que al Padre le agrada y que Él está buscando este tipo de adoración? Recordemos que la palabra adorar, sí, es algo más que cantar. Sí. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, tanto en griego como en hebreo, la palabra adorar significa postrarse en homenaje a, significa reverenciar, y sobre todo significa someterse al gobierno, a la soberanía, en este caso de Dios, significa ser obediente. De hecho, hemos enseñado cómo la obediencia es la adoración más alta que nosotros podemos ofrecer a nuestro Dios. Eso ha estado muy claro. Eso significa adorar. Y también recordemos que todos fuimos creados por Dios con la capacidad de adorar. Es por eso que todo ser humano anda buscando a quién adorar, ¿sí? Hay una necesidad en todos nosotros de adorar. El asunto es que por causa del pecado, esa capacidad que Dios nos dio para adorarle a Él, esa capacidad se distorsionó, se corrompió, y es por eso que ahora el ser humano adora a muchas cosas, entre criaturas y cosas, dirige esa capacidad de adoración hacia lo que no se debe. Pero nosotros tenemos que ser encauzados, y de eso se trata estas enseñanzas, que seamos encauzados en usar toda esa capacidad que Dios nos ha dado para adorar, para que nuestra adoración, nuestra rendición sea hacia Él. Al final de cuentas, que caminemos con Dios en obediencia absoluta a su palabra, a su voluntad, a sus planes, a todo lo que Él nos da. De eso se trata el adorar en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver algo más de este pasaje,
porque Jesús fue muy claro al decirle a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Y vamos a centrarnos en esto. Esta enseñanza de adoran lo que no saben, creo que la voy a dividir en dos o tres enseñanzas para que quede bien, tengamos entendimiento al respecto, porque actualmente esto de adorar lo que no se sabe cada vez se incrementa más, y tenemos que ser conocedores, sabios, entendidos de qué se trata para no caer en el error, o si estamos en ese error, de hecho lo estamos, de adorar lo que no sabemos. Seamos corregidos y enfoquemos nuestra adoración al único digno de ser adorado, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre eterno por medio de Jesucristo. En el contexto, cuando Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, veamos lo que dice el versículo 20, lo que la samaritana le dice, por lo cual Jesús le dio esta respuesta. Ella le dice: mira, nuestros padres adoraron en este monte, le dice. Y le dice eso porque en ese tiempo, pues en Jerusalén había un lugar de adoración, pero también recordemos que los de Samaria, los samaritanos, eran odiados, aborrecidos por los judíos, porque los samaritanos eran prácticamente una mezcla. Llevaban sangre israelí, pero llevaban también sangre de sirios, y es por eso que los israelitas, los judíos, los despreciaban. Creo que los despreciaban aún más que a los gentiles. Entonces los de Samaria también habían hecho un templo en un monte, en el monte Gerizim, por cierto, para adorar. Y entonces la samaritana le dice: mira, nosotros, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y se refería al monte Gerizim. Y le dice: pero ustedes dicen, o sea, los judíos, los israelitas, que es en Jerusalén en donde se debe de adorar a Dios, a Jehová. Entonces Jesús la pone ahí en un contexto. Por un lado le da una revelación poderosa, por el otro lado también la corrige, porque le dice: mujer, créeme, ¿sí? Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en el monte que estaba hablando la samaritana, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y es cuando le dice: ustedes adoran lo que no saben. O sea, ahí la corrige, le dice: mira, ustedes no tienen una mejor adoración, ustedes no están en lo correcto, como también nosotros no están en lo correcto de acuerdo a lo que viene en este momento, le dice Jesús, porque nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, Jesús le aclara: ustedes no piensen que tienen una mejor adoración que los judíos, porque ustedes no saben lo que adoran. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque nosotros sabemos que la salvación, dice, viene de los judíos. Y era Jesús mismo, por supuesto, porque también el problema era que los samaritanos, aunque creían en Jehová, creían en el Pentateuco, creían en la Torá, pero no creían en los escritos de los profetas, y los judíos sí. Y recordemos que todos los profetas en esos libros, en esos escritos, esas profecías siempre hablaron de Jesús, como la salvación venía de los judíos. Es por eso que Jesús también la corrige, pero le dice: ustedes adoran lo que no saben. Y le dice también qué es lo que debe de quedar en nuestro espíritu, porque le dice: mira, no se trata, de aquí en adelante no se trata de un lugar físico. O sea, Jesús le explica, ¿sí? Mira, el espíritu del adorador, la actitud de la persona es más importante que el lugar donde se adora. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo: mira, viene la hora, no van a adorar aquí ni adorar allá. Es cada uno de nosotros tiene que ser ese templo vivo, un templo de adoración. Jesús le estaba explicando y nos explica a nosotros que ahora es en nosotros donde tiene que levantarse esta adoración en espíritu y en verdad a Dios, no importando en el lugar en el que nos encontremos. ¿Por qué? Y le dice Jesús: porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, con acción, con obediencia, deben de adorar al Padre. Esto es poderoso y está muy claro ahí en la palabra de Dios. Ahora bien,
El asunto es que esto de adorar lo que no sabemos tiene varios ángulos en lo que nosotros podemos verlo o que se aplica. Pero además de entender esto, que acabo de decir, que la adoración debe de ser en espíritu. Usted y yo tenemos que ser un templo, usted y yo tenemos que ser un monte, por decirlo así, desde donde se está adorando de manera constante a Dios, con una vida de obediencia, con una vida de sumisión, con gratitud al gobierno, a la soberanía de Dios. También esto de adorar a lo que no se sabe es lo que nos revela cómo nosotros, aún siendo cristianos, así como el pueblo de Israel, que eran pueblo de Dios, podemos, y de hecho estamos adorando a otros dioses, a otros ídolos, aún siendo pueblo de Dios. Así es que en esta enseñanza me voy a enfocar en cómo también el pueblo de Israel, a pesar de ser pueblo de Dios, fueron idólatras, y bastante idólatras, y cómo nosotros también somos idólatras, pero debemos de corregir esto, debemos de pedirle al Señor Jesús que nos salve de esta idolatría, porque las consecuencias son bastante desastrosas para nosotros y también para nuestra descendencia, y esto hay que ponerle mucha atención. Veamos, vamos a ver cómo fue el pueblo de Israel. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, vamos a leer del versículo 3 al 6, el mandato que Dios claramente ha dado, porque es un mandamiento, está dentro de los 10 mandamientos, para que entonces tengamos ya la base, el por qué Dios también habla de sus juicios cuando no obedecemos estos mandamientos. Y aquí nos habla sobre el asunto de la idolatría. Dice en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas. Esta palabra inclinar es la misma palabra hebrea para adoración, shakha en hebreo. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo, no las adorarás, no adorarás estas imágenes no te harás imágenes ni las adorarás. Dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a estar trabajando un poco en esto. Ahora bien, ese es el mandamiento, ¿sí? No idolatría, no ídolos, no adoración a otros dioses. Ese es el mandato de Dios, porque el único digno de ser adorado es el único Dios vivo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial, que más que nuestro Dios es nuestro Padre en nosotros los cristianos. Sin embargo, aún con todo esto, veamos qué pasó con el pueblo de Israel. Vamos a leer primero en el Nuevo Testamento cuando Esteban, cuando estaba dando su discurso, cuando lo estaban ahí inquiriendo de él, acusándolo de estar él blasfemando y tantas cosas, llega un momento que Esteban le dice ahí a los judíos, les recuerda lo que hizo el pueblo de Israel, y en el versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y vea lo que pasó, dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo o a los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Se refiere al profeta Amós. Vamos a leer también ahí en ese libro. Y luego dice ahí que Dios les pregunta, dice, ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Vea qué pregunta. Y les dice, antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que se hicieron, ¿para qué? Dice, para adorarlas. Vea, esto es tremendo. Y entonces viene una declaración de Dios donde les dice, los transportaré pues más allá de Babilonia. Ahora bien, esto es algo que debe de darnos
abrirnos los ojos y también causar temor de Dios en nosotros, porque siendo un pueblo de Dios, con la presencia de Dios con ellos, creo que todo cristiano sabe lo que aconteció en el desierto o desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, como la presencia de Dios iba con ellos de manera manifiesta, en una columna de nube y fuego. Era una nube de día y una columna de fuego en la noche, pero era algo permanente, 24/7. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios, la gloria de Dios de manera manifiesta. Cuando construyeron el tabernáculo, esa gloria estaba sobre el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca. Todo israelita, tanto de día como de noche, podían ver de manera visible la presencia, la gloria de Dios con ellos. Sin embargo, aún con esta presencia de Dios, ellos menospreciaron el adorar solamente a Dios y también adoraron a otros dioses. Eso es algo que a veces no nos ponemos a meditar. ¿Cómo aún nosotros, siendo pueblo de Dios y tal vez teniendo actividades y muchas cosas de adoración a Dios, también sin darnos cuenta estamos adorando cosas que no sabemos, otros dioses, sin que estemos conscientes de esa adoración que tenemos? Y eso trae muchas consecuencias, como vamos a ver. Y cuando esas consecuencias están en nuestra vida, en nuestra familia, a veces no nos explicamos el por qué nos vienen esos males. Y como no entendemos la causa, el porqué de esos males, porque está escrito en Proverbios que la maldición no llega sin causa, pero cuando no tenemos entendimiento y no nos damos cuenta de la adoración que se levanta en nosotros, hacia quién va dirigida, ¿sí?, entonces pensamos que es injusto lo que nos está pasando y culpamos inconscientemente a Dios de lo que nos está pasando. Dudamos de Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué permite este mal? ¿Por qué permite este otro mal? ¿Por qué permite estos problemas? Sin darnos cuenta que el problema o la causa no está arriba, la causa está en nosotros al estar adorando lo que no sabemos, teniendo la misma actitud del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos traemos esta naturaleza pecadora y todos tenemos la capacidad para adorar, pero el pecado nos impulsa a adorar lo que no debemos de adorar. Y el problema, como ya mencioné, eso trae muchos males. Luego en Éxodo capítulo 32, recordemos, vimos acá cómo el pueblo de Israel llevaba el tabernáculo de Moisés, la presencia de Dios, pero también dice que ellos lo hicieron, tabernáculo, un altar a Moloc, un altar a Renfán. De hecho, en el libro de Amós dice Kyun, está hablando de lo mismo, es una adoración al astro de Saturno, de acuerdo a los que han investigado al respecto. Pero eso es algo tremendo, porque estar con la presencia de Dios y a la vez, mire, dándole la espalda a Dios para adorar a Renfán, para adorar a Moloc. Y eso no ha cambiado. Y eso es lo que quiero que estas enseñanzas comprendamos, cómo nosotros también, sin saberlo, sin darnos cuenta, inconscientemente estamos haciendo lo mismo, ¿sí?, con Moloc, con Renfán y con otro tipo de dioses, aunque también adoramos al Señor Jesucristo y al Padre Celestial, pero estamos con un pie en Dios y otro pie en el mundo, otro pie con las tinieblas, y eso no debe de seguir así. Veamos qué pasó. ¿Cuándo fue que ellos hicieron todo esto? Vamos a Éxodo capítulo 32. ¿Se recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y se tardó porque estuvo ahí en la presencia de Dios? Dios le estuvo dando los mandamientos, la ley, las tablas de la ley. Y como Moisés se tardó, le estoy narrando lo que aconteció para leer solo un par de versículos. Como Moisés se tardó, entonces el pueblo se desesperó y le dijeron a su sumo sacerdote, a Aarón, mire, le dijeron a su pastor, porque Aarón era su pastor. Él era el sumo sacerdote. Le dijeron a Aarón, mira, no sabemos qué le pasó a Moisés. Así es que como hay una necesidad de adorar, haznos dioses, porque este Moisés, a ver si va a venir, a lo mejor se murió. Y viene Aarón insensatamente, porque la gran responsabilidad que él tenía era de guiar al pueblo de Dios, adorar al verdadero Dios, pero se dejó presionar por el pueblo. Y esto sucede ahora.
¿sí? Se dejó presionar por el pueblo y prácticamente es lo que dice la palabra, que se amontonarán maestros que le dirán al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Ya no lo que Dios quiere decirle, sino lo que el pueblo quiere oír. Y así nos está dando mucho de esto ahora con los ministros. Entonces Aarón, como ministro, le hizo caso al pueblo. Dijo, bueno, ustedes lo que quieren es otros dioses. Y les dijo, bueno, tráiganme el oro de los aretes y todo el oro que tienen ahí, tráiganlo, ¿sí? De los zarcillos y todas esas cosas. Y luego ya leemos que en el versículo 4 de Éxodo 32 dice que Aarón tomó de las manos de ellos, o sea, todo este oro, y le dio forma con buril. O sea, vea que Aarón le dio forma, él lo esculpió e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, aquí viene lo tremendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A la vea qué tremendo eso. En otras palabras le está diciendo, mira, este becerro son tus dioses, y habla en plural. O sea que ahí habían varios demonios. Lo que pasa es que no se dan cuenta que eran demonios, pero le dice, estos son tus dioses. ¿Y qué le dice? Que te sacaron de la tierra de Egipto. En otras palabras, estos son tus salvadores. Y le dice en el versículo 5, dice, y viendo esto Aarón, o sea, de lo que se dijo ya de ese becerro que él hizo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vea qué cardíaco es esto, porque Aarón, cuando vio la actitud del pueblo, dijeron, sí, estos son nuestros dioses, así con ese becerro que nos salvaron. Entonces Aarón edificó un altar para adorar. Y dice, y pregonó. Esta palabra pregonó es predicó. O sea, Aarón, el pastor, el ministro, empezó a predicar. Cuando vio que el pueblo estaba contento, entonces empezó a predicar. Hizo el altar y les dijo, miren, mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Pero no era Jehová, era ese becerro de oro. Eran esos dioses, eran esos demonios. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Se piensa que se está adorando a Jehová. Se piensa que lo que estamos haciendo es para Jehová, sin darnos cuenta que se está haciendo para Moloch y para todos los otros dioses que vamos a ver en un momento, que adoraron los del pueblo de Israel. Y es por eso que no entraron a la tierra prometida. Porque esa idolatría, esa mezcla de adorar a dioses falsos y querer adorar a Jehová, esa mezcla los corrompió de tal manera que se quedaron fuera del propósito de Dios. Pueblo de Dios sin alcanzar el propósito de Dios. Y esa es la pérdida más grande que nosotros podemos tener. Perdernos el propósito de Dios para nuestra vida, un propósito que es eterno, que es para las eternidades, desde la eternidad para las eternidades. Esto es algo muy importante entenderlo. Y luego en el versículo 6 dice, vea la actitud del pueblo para adorar a lo que según ellos era Jehová. Y al día siguiente madrugaron. Qué tremendo, ¿no? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vea cómo empezaron a poner su énfasis en la comida, en la bebida y en la diversión. Esta palabra regocijarse, aparte que significa alegrarse, también significa pervertirse. Se pervirtieron. Allí hubo demasiada perversión. Ya en el versículo 7 dice que entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vea cómo estaba viendo esto Dios. El pueblo se había corrompido. Según ellos, adorando, cantando, haciendo sacrificios para Jehová, sin darse cuenta que estaban ya corrompidos. Y dice el versículo 8,
le dice Dios a Moisés, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Vea cómo esto nos saca del camino. Y va, si no, en este tiempo mucho pueblo está saliéndose del camino. No estoy diciendo que se están yendo al infierno, sino cristianos saliéndose del camino. ¿Por qué? Sin darse cuenta se están corrompiendo en adorar a los dioses que vamos a estar explicando en estas enseñanzas. Y luego dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Eso le dijo Dios a Moisés. Mira, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Estamos en el tema de la adoración. Y aquí dice que adoraron al becerro y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Todo esto que estamos hablando, esta mezcla de ídolos y querer adorar al Dios verdadero, nos corrompe y atrae la ira de Dios a el ser humano. Ahora bien, ahora vayamos al libro de Amós, que es lo que Esteban en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hace referencia de esa palabra de Dios. Y en el libro de Amós, capítulo 5, en el versículo 27 y 27, del 25 al 27 dice, me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevaban el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, dice, la estrella de vuestros dioses que se hicieron. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, usted puede leer en el libro de Éxodo todo lo que aconteció en esa ocasión, cuando ya Moisés llegó al campamento. Murieron más de 3,000 israelitas porque fue tanta la perversión que Moisés, de hecho, pues hizo lo que Dios le mandó. Fue un desastre. Dios los amonestó. Se dieron cuenta que Dios no estaba agradado. Sin embargo, no dejaron esa actitud. Se obstinaron en adorar y seguir adorando a otros dioses. Y fue cuando entonces levantaron a Moloc, levantaron a Kium o Renfán, y llevaban esos altares, llevaban el tabernáculo de Moisés. Imagínense cuando iban de un lugar a otro, cuando se levantaba la columna de nube y fuego, ellos levantaban el tabernáculo de Moisés, pero también por otro lado iban cargando el tabernáculo de Moloc, el tabernáculo a Renfán, a Kium, incluso a otros dioses. Y es por eso que Dios les dice, mira, ¿acaso me ofrecieron a mí? ¿Sí? A mí los sacrificios, los holocaustos. En esos 40 años ahí en el desierto, casa de Israel, les dice, ustedes llevaban el tabernáculo de Moloc y de Kium. Ahora bien, tener esa mezcla, porque ese es el problema también serio, tener esa mezcla de querer tener un pie en Dios, y lo voy a poner de esta manera como una aplicación para nosotros. Tener un pie en Dios y tener otro pie en el mundo trae consecuencias. O sea, con Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también tenemos que tener temor, porque dura cosa es caer en la ira de Dios. Dura cosa es que la ira de Dios nos alcance. Con Dios no se juega, a Él se le respeta, a Él se le reverencia. Podemos tener comunión con Él, por supuesto, pero recordemos que Él es Dios. Él es el Creador y es todopoderoso. Y entonces, si nosotros tenemos esa osadía, ¿sí? Si nosotros tenemos, lo voy a poner de esta manera, ese descaro de querer vivir, ¿sí? Por un lado, buscando de Dios, adorando a Dios principalmente para que Él me bendiga, pero por el otro lado también estar adorando otros dioses, eso trae consecuencias desastrosas. Veamos, ahí mismo en el libro de Amós, solo que ahora vamos a empezar a leer del versículo, en el capítulo 5, pero del versículo 21, para que tengamos el contexto y veamos las consecuencias, ¿de acuerdo? Les dice Dios, aborrecí, abominé. Vea que dos palabras continuas. Aborrecí, les dice Dios. Abominé sus solemnidades, o sea, sus actividades, sus fiestas, sus algabarías que supuestamente, de hecho, le hacían a Dios. Dice, y no me complaceré en sus asambleas, o en sus congregaciones, o en sus iglesias.
Y si me ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales engordados. O sea, mire, Dios es bien claro, dice, miren, por el hecho de ustedes estar en esa idolatría en su corazón y aún con sus acciones, Dios es claro al decir, miren, a mí me desagrada sus actividades. Y está hablando de cosas religiosas, está hablando de la iglesia. Me desagradan sus actividades. No me complazco en sus congregaciones. Y alguien dirá, pero miren, en nuestro caso, viera que la presencia de Dios se manifiesta, estuvo poderoso. Sí, pero igual fue con el pueblo de Israel en el desierto. Era poderosa la presencia de Dios. Era poderoso tener la columna de nube y fuego allí presente 24/7, la gloria de Dios. Eran poderosos los milagros que ellos experimentaban, incluso cómo se abrió el mar rojo, cómo venía el maná del cielo todos los días, algo sobrenatural, muy visible, bien visible para todos, la presencia de Dios con ellos. Sin embargo, en el libro de Hebreos dice que en todo ese tiempo Dios estuvo desagradado con ellos. O sea que el hecho que sintamos la presencia de Dios o que veamos manifestaciones del poder de Dios no implica que Dios esté agradado con nosotros. Eso es lo que hay que entender, porque si no nos confundimos es como hablar de la unción. A veces pensamos que porque alguien es bien ungido, entonces como que ya no peca. No confundamos unción con santidad. No confundamos unción con crecimiento espiritual. No confundamos unción con madurez espiritual. De la misma manera, no confundamos la manifestación del poder de Dios con el hecho que Dios esté agradado con nosotros. Esto es algo que hay que entender, hay que abrir nuestra mente. Es por eso que decimos, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra, para poder comprenderla. Y aquí les dice Dios, miren, incluso les dice, si me ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré. Ahora bien, aquí hay un problema, porque si no estamos agradando a Dios y tenemos esta idolatría que vamos a ir conociendo para desarraigarla de nosotros llevamos nuestras ofrendas, vamos con nuestro dar, y luego decimos, pero mire, si yo doy esto, doy lo otro, ¿y por qué la bendición no me alcanza? Bueno, a lo mejor lo estoy dando físicamente, pero la pregunta debe de ser, ¿las está recibiendo Dios con agrado? Porque aquí Dios dice, miren, sus ofrendas yo no las voy a recibir. O sea, físicamente, literalmente las van a llevar, pero Dios no las va a recibir. Y si Dios no recibe mis ofrendas, si Dios no recibe mi dar, eso implica que tampoco voy a tener lo que Dios ha prometido con ese dar. Así de sencillo. Creo que la palabra es muy clara. Y luego dice en el versículo 23, aquí ya nos dice qué hacer. Para ir ya empezando a sanar esto, dice, quita de mí la multitud de tus cantares. Está hablando de cantar en la iglesia, de cantarle a Dios. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Salmodias es canto con instrumentos, son melodías. O sea, Dios dice, miren, ya basta que va de cantar y todo lo que hacen, alabanza, danza y ahora show, ¿verdad? Pero Dios dice, miren, ya quiten eso, ya me cansó eso. Y luego dice Dios en el versículo 24, pero corra el juicio como las aguas. O sea que toda esta mezcla de querer adorar a Dios y a la vez estar adorando a otros dioses, aunque no lo sepamos, porque se adoran lo que no saben, trae juicio. Dice, miren, ya no quiero eso, dice Dios, pero sí corra juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y es ahí en el versículo siguiente donde les dice la causa del por qué él no recibe sus ofrendas, porque a él no le agradan sus cantos, no le agradan las actividades que hacen, todo lo que hacen en la iglesia. La causa es, les dice, me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevaban el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que se hicieron. Y luego declara otro juicio ahí en el versículo 27. Los haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ahora bien, hay que entender esto.
No siempre nuestras alabanzas, nuestro servicio, nuestro dar es agradable a Dios. Eso hay que entenderlo muy bien. Es por eso que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, y eso está en 1 Samuel 15, en el versículo 22, le dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en todas esas cosas que se hacen a Dios, como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿Se recuerdan que Dios manda que no adoremos otros dioses, que no nos hagamos imágenes, que no adoremos ninguna imagen, ningún ídolo? Ese es el mandato de Dios. Y Samuel le dice a Saúl: se complace Jehová en todo eso que haces, o en que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora bien, esto es algo que debemos empezar a meditar en ello, porque ya en el Nuevo Testamento, ya directamente a nosotros, en 1 Corintios capítulo 10, dice lo siguiente. Porque nosotros podríamos decir: qué bárbaro el pueblo de Israel. ¿Cómo pudieron tener a Moloc, adorar a Moloc y a los otros dioses allí en el desierto, y sin darnos cuenta que nosotros también hacemos lo mismo? Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y cuando habla aquí de sacrificios, en este tiempo no se refiere a sacrificios así solamente de animales, aunque obviamente en la hechicería, en la brujería y en todo ese tipo de cosas, en el espiritismo de muchas clases, principalmente en estas naciones, también se hacen sacrificios de sangre de animales y aún sacrificios humanos. La santería hace sacrificios humanos y todos los demás. Y también se refiere a sacrificios de lo que hacemos en las iglesias y en todo lo demás. Pero en este caso los gentiles, dice, lo que ellos hacen a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y nos dice: y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. O sea, no quiero que ustedes hagan lo mismo. No sacrifiquen a los demonios. Y uno puede decir: no, yo no voy a sacrificar a ningún demonio. Sí lo hacemos sin darnos cuenta. En el versículo 21 dice: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mira aquí qué advertencia la que nos da. Dice: mira, no puede ser. Tú no puedes estar en esa condición de estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tú no puedes participar de beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tú no puedes el día domingo estar participando de las cosas al Señor, ofreciéndole incluso alabanzas al Señor, y el resto de la semana estar haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos manda, teniendo una vida totalmente apartada de Dios, aunque profesamos ser cristianos y aunque digamos a cada rato aleluya, aunque digamos a cada rato gloria a Dios. Pero si nosotros no vivimos como Dios manda, sino que damos nuestra energía, damos los recursos que Dios nos da, damos el tiempo que Dios nos da, lo invertimos, lo usamos solamente para satisfacer los deseos de nuestra carne, para nosotros buscar la satisfacción, alimentar el orgullo, el ego, la vanidad. Todo eso es estar sentado en la mesa de los demonios. Pero el domingo y algún día entre semana estar sentado en la mesa del Señor. Y aquí la palabra dice: no puedes estar en esa condición, porque es allí donde estamos como el pueblo de Israel. Por un lado queriendo adorar al Señor y adorando a Jesucristo, pero por el otro lado también dejándonos influenciar por los deseos de nuestra carne y por el sistema mundo, viviendo como los de mundo, viviendo como los gentiles, haciendo las cosas que hacen los gentiles. A eso se refiere esto. O sea que en nosotros también hay ese problema. Y es por eso que en Santiago capítulo 4, vamos a leer del versículo 3 al 9: pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice. Y recordemos que el adulterio, hay tanto adulterio físico, adulterio al corazón y adulterio espiritual, que es la idolatría. Por lo tanto, todos tenemos problemas de adulterio. Tal vez no físico, pero sí en el corazón. Y más aún el adulterio espiritual. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El problema es que en este tiempo, en estos últimos tiempos, estamos metiendo a la iglesia las cosas del mundo. Estamos metiendo a la iglesia las cosas que el mundo busca. Estamos impulsando en la iglesia a buscar lo que el mundo busca. Y eso es lo que nos tiene en serios problemas con Dios, porque aquí claramente dice, no sabes que la amistad con el mundo, al final de cuentas, es enemistad para con Dios. Y dice en el versículo 5, ¿o piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En otras palabras, perdemos conciencia que el Espíritu Santo está en nosotros. Y hacemos muchas cosas pecando y que son desagradables. Sabemos que no debemos de hacerlas. Y se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros. Y tanta es nuestra ceguera y nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de sensibilidad, que incluso pensamos que nadie nos está viendo. Dice, nadie me vio. Se nos olvida que el Espíritu de Dios, que nos anhela grandemente, está en nosotros. Y dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nos aconseja, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y vea lo que dice acá. Y ustedes los de doble ánimo, ustedes los que están con un pie acá y otro pie acá, dice, ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Cómo? Aflíjanse, lamenten y lloren. Aquí es donde se vale llorar, pero en rendición, en arrepentimiento, pero arrepentimiento genuino, no de labios para afuera, sino un arrepentimiento de corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Dice, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Ahora bien, por último, voy a tomar un par de minutos para que veamos y cerrar por lo menos esta parte. Esta ambivalencia que tenemos de estar buscando los deleites del mundo. Incluso llegamos al extremo, al descaro, le voy a llamar de esa manera, de querer usar a Dios, incluso usar el poder de Dios o los dones que el Espíritu nos da para satisfacer los deseos de nuestra carne, del orgullo, el deseo de señorear, el deseo de ser reconocidos, de ser admirados, el deseo de posición. Usar eso es un descaro. Y eso trae muchas consecuencias serias. Recordemos, volvemos a Éxodo capítulo 20. Veamos con detenimiento lo que dice este mandamiento. Vamos a leer del versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las adorarás, ni las honrarás. Y póngale atención a lo que dice, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, yo soy Jehová tu Elohim, fuerte, celoso. Y vea lo que dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría que sin darnos cuenta tenemos en nuestro corazón es lo que trae maldición a nuestras vidas y no nos afecta solo a nosotros, sino que Dios, quien es el dueño, el decididor divino, ha determinado que no me afecte a mí, solamente a mí esta maldición, sino también a la tercera, a la segunda, tercera y aún a la cuarta generación. Y si no se corta esto, por supuesto que eso sigue.
Ese es el problema, esa es la causa de muchos de los males que nos están afectando, de muchos de los problemas que nos están afectando. Esa maldición de idolatría. Esa maldición de idolatría trae pobreza, pobreza de todo tipo. Esa maldición de idolatría trae demasiados problemas en los hogares, en los matrimonios, en las casas. Porque esa idolatría, que es un adulterio espiritual, también empuja a la infidelidad, a la traición y a todo ese tipo de perversiones. Todos esos demonios actúan de manera conjunta y estamos desprotegidos en un sentido, porque al obstinarnos en queriendo estar sentados en la mesa del Señor, pero a la vez sentándonos en la mesa de los demonios, en las satisfacciones que el mundo ofrece, en los deleites que el mundo ofrece, eso nos desprotege, eso le abre puertas al enemigo para que entonces nos impulsen a pecar de otras maneras, y eso trae gran maldición, como dice acá, no solo a nosotros sino a nuestra descendencia. Sin embargo, aquí también hay una promesa, y es de lo que nosotros nos debemos de agarrar en esta hora, mientras vamos siendo liberados y sanados de todo esto. Porque en el versículo 6 les dice Dios: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que si decido dejar de estar siendo obediente, estar sometido bajo esa influencia satánica, demoníaca, adorando a otras cosas fuera de Dios, mis hermanos, si yo decido cortar con eso y decido adorar al único Dios vivo y verdadero, ¿cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo? Obedeciéndole, porque esa es la adoración en espíritu y en verdad. Esa es la adoración más alta que nosotros podemos dar a Dios, el obedecerle, el guardar sus mandamientos con la capacidad que Él da, porque ni siquiera es con nuestras fuerzas. Pero si nosotros tomamos la decisión de obedecerle a Él, de adorarlo solo a Él, de ser adoradores en espíritu y en verdad, créame que entonces Él nos va a fortalecer con el poder de su fuerza, conforme a la potencia de su gloria. Como está escrito en Efesios también, Jesús nos va a fortalecer con el poder de su fuerza para que estemos firmes ante las acechanzas del enemigo. Y entonces viene la bendición a nosotros, y la bendición de Dios no va a ser solo para nosotros, sino, como dice acá, esta bendición no va a llegar solo a la cuarta generación. Esa bendición va a llegar a millares, dice, a millares en mis generaciones. Gracias a Dios la maldición solo tiene poco alcance, pero la bendición de Dios tiene un alcance para millares, y eso es poderoso. Y yo puedo hoy deshacerme de esa maldición, porque todos tenemos problemas por causa de la maldición de idolatría que cometieron nuestros padres, nuestros antepasados, y que hemos estado cometiendo nosotros sin darnos cuenta. ¿Por qué podemos hoy romper eso? Porque en Gálatas, y termino con este versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, claramente dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hoy podemos romper con esta maldición de idolatría, pero también determinarnos a buscar a Dios para nosotros poder encaminarnos, enformarnos para ser adoradores en espíritu y en verdad. Así es que vamos a orar en este momento, y primeramente vamos a reconocer esta condición idolátrica que hemos tenido. Tal vez ya hemos estado adorando a ídolos de madera, de metal o de yeso y de tantas cosas que los fabrican, pero sí hemos estado adorando muchas cosas, ídolos que en la próxima enseñanza les voy a mostrar a través de la palabra. Vamos a hablar de Moloch, vamos a hablar de otros ídolos que los israelitas adoraron siendo pueblo de Dios y que nosotros seguimos adorando. Pero por el momento pidámosle perdón a Dios. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra es un espejo para nosotros, Señor nuestro. Y reconocemos, Padre, que somos culpables de adorar lo que no sabemos. Somos culpables, así como fue el pueblo de Israel, de tener la osadía de sentarnos a tu mesa
y a la vez estar sentándonos en la mesa de los demonios, del sistema mundo, de los deleites que el mundo ofrece. Reconocemos que hay idolatría en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que hay ídolos en nuestro corazón ante los cuales hemos estado doblando nuestra rodilla con nuestras actitudes, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Hemos estado adorando a otros ídolos en nuestro corazón y con nuestras acciones. Señor, hoy nos arrepentimos y te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos favor, Padre Celestial. Te suplicamos que nos perdones y que borres, Padre, todas nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y los eches tras tus espaldas al mar del olvido, como está escrito. Te suplicamos que seamos lavados con la sangre bendita de Cristo Jesús. Te suplicamos que nos laves, Señor Jesús, y nos limpies de toda maldad y de toda contaminación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, con la virtud de tu sangre, Señor Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dejado por escrito que tú perdonas la iniquidad, perdonas la rebelión y perdonas el pecado, y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, y no solo perdonar, sino también limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, gracias, Cristo Jesús, porque tú nos has redimido, has comprado esta redención para nosotros de la maldición de la ley, de la maldición de idolatría y de todas las demás cosas. Por lo tanto, Señor, yo renuncio en este momento a toda maldición de idolatría y sus consecuencias. Yo quebranto en mi vida, anulo en mi vida, dejo inoperante en mí, en mi casa, en mi familia y en mi descendencia toda maldición de idolatría y sus consecuencias. En el nombre de Jesús, la maldición de idolatría se aparta de mí, de mi casa y de mi familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre Santo, te suplico sanidad, restauración de todos los estragos que han sido causados en nuestro ser, en nuestras familias, en nuestros hogares, Padre, por causa de la idolatría y de la maldición que viene por la idolatría. Tú eres Jehová nuestro sanador, tú eres Jehová nuestro libertador, Jehová nuestro redentor, y en ti confiamos. Tú eres Jehová nuestra esperanza. Gracias, Cristo Jesús, porque tú has comprado para nosotros toda la salvación, toda la liberación, toda la sanidad, la restauración, toda la redención y toda la santificación que nosotros necesitamos, y la recibimos con gratitud. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí con esta primera parte. En la próxima enseñanza vamos a meternos más a este tema de adorar lo que no se sabe.